Nean había llegado inesperadamente al lugar donde Goku y Miyuki se encontraban teniendo una pelea. Pero sin embargo, el poder de Goku había sido superado fácilmente por una demonio, la cual demostró ser más fuerte que los anteriores a los que Goku se había enfrentado. Goku se encontraba al borde de la muerte, pero de repente apareció Nean para recordarle a Goku que rendirse y dejarse vencer nunca ha sido una opción. Por lo que Goku escucharía esto y despertaría un nuevo poder, la doctrina suprema imperfecta, gracias al poder de los ojos que le había entregado la diosa Nean de manera desconocida. Un nuevo poder había rodeado a Goku. Sus ojos habían cambiado un color púrpura, por lo que ahora sí empezaría la verdadera pelea. Escucha, Miyuki. Demostraste ser alguien sin piedad. Esa fuerza en la que tanto confías desaparece fácilmente en cuanto alguien te supera de maneras descomunales. Es por eso que yo nunca he confiado en mi fuerza y siempre intento superar mis límites. ¿De qué estás hablando, Saiyajin? Si te he podido demostrar que tus poderes son muy inferiores a los míos. ¿Acaso crees que porque tus ojos cambiaron de colores serás más fuerte que yo? No seas tan patético, por favor. No me sorprende. Eres un Saiyajin. Simples seres repudiables que por milenios y milenios se atacaron entre ellos mismos, aprovechándose de los seres más débiles para quedarse con sus planetas. ¡Qué asco que dan! A pesar de ser un demonio, nunca me comporto tan salvajemente como lo fueron ustedes, antes que los aniquilara ese tirano insignificante de Freezer. ¿Te das cuenta de lo que dices, Miyuki? ¿Piensas que aún los Saiyajines seguimos siendo esos seres repulsivos de hace años? Entonces te equivocas. De hecho, nosotros somos los que hemos evitado que los universos sean destruidos de idiotas como ustedes, que descaradamente roban los poderes de seres fuertes para ustedes hacerse poderosos. Esa fuerza de la que tanto te enorgulleces no es más que algo que adquirieron de manera repudiable. ¡Cállate, maldito Saiyajin! Solo estás demostrando ser un cobarde al no admitir que te he superado. ¿De verdad crees eso? ¡Qué estúpida! ¿No crees que si me levanté para volver a enfrentarte, acaso no piensas que no estoy seguro de que te he superado? Entonces, demuéstralo. Miyuki se lanzaría en contra de Saiyajin, logrando darle algunos golpes directos que confundirían a Saiyajin. Ambos empezaron a tener una fuerte batalla. En ese momento la batalla era muy igualada. Ambos siguieron así por minutos. Daishinka se sorprendería porque no podría ver en ningún momento los movimientos que hacían Goku y Miyuki. Era una velocidad que jamás se había visto. Ni el mismo Seno-sama era capaz de ver los movimientos de Goku. Daishinka seriamente le diría a Goku: escucha, Goku, ya debes acabar con esta pelea. Seno-sama y yo no resistiremos mucho tiempo más. El portal que encierra a esos seres se está gritando cada vez más y más. Nuestras fuerzas en poco tiempo no seguirán siendo suficientes para poder seguir manteniéndolo. Y es que a pesar de que Daishinka tenía la ayuda de Seno-sama y de sus guardianes, esto se estaba haciendo cada vez más difícil de hacer. Que no se abre el portal. La interacción de poder que estaban generando Goku y Miyuki alimentaban más la forma en que se abría el portal, ya que el lugar no estaba hecho para resistir tal magnitud de fuerza. Seno-sama le diría a Goku que podrían resistir al menos un tiempo más antes de que ya sea imposible de cerrarse. Goku, al ver esto, intentaría acabar con esto de una vez por todas, como había querido hacer anteriormente. Así que Goku demostraría todo el poder que había adquirido
con su nuevo estado, aún imperfecto, de la doctrina egoísta. Al pasar del tiempo, Miyuki se estaba empezando a ver aplastada por el nuevo poder de Goku, y esta pensaría: ¿Cómo es que este Saiyajin adquirió tanto poder en tan poco tiempo? Se supone que era muy superior a este maldito. ¿Qué rayos es lo que sucedió? No quiero tener que recurrir a una de mis técnicas secretas. Pero si veo que mi situación está complicada, lo tendré que hacer. Goku seguiría golpeando a Miyuki, y esta estaba siendo herida cada vez más y más. ¿Qué sucede? Ese poder que tanto confiabas, ¿qué ha sucedido? Has sido superado por un mortal, y todo ese enojo porque te has visto rebajada ante un Saiyajin, esos seres insignificantes a los que tanto repudias. ¡Qué decepción! Miyuki, después de escuchar esto, supo que no podría vencer a Goku en su nuevo estado, porque algo en él había cambiado. Así que utilizaría su técnica secreta. Esta era una técnica que solo ella podría dominar, y era muy complicada, pero solo ella lo podía hacer. Esta técnica consistía en meterse en la mente de sus oponentes y hacer que estos vean a un individuo como su enemigo, cuando realmente está lejos de ser eso y es todo lo contrario, lo que hace que la víctima no comprenda lo que está pasando, provocando una enorme confusión mental en el adversario, dejándolo con la duda de si defenderse o no defenderse, induciendo una derrota asegurada. Así que Miyuki implementaría esto en los aliados de Goku, haciendo que Daishinkan y Zeno-sama empiecen a sentir un fuerte dolor en sus cabezas. Sin ellos comprender qué era lo que sucedía, a Miyuki le costó controlarlos, ya que no eran seres comunes y corrientes, eran seres muy poderosos, inferiores a él, pero aún así extremadamente poderosos. De repente, el dolor de cabeza que ellos sentían había terminado, y para cuando se dieron cuenta, finalmente ambos serían controlados por Miyuki. Así que este les haría creer que Goku era el enemigo, haciéndolo ver como alguien que realmente no era. Goku inesperadamente sentiría un fuerte golpe en su espalda, que vería de Daishinkan, y seguidamente sentiría a Zeno-sama tratándolo de hacer desaparecer. Pero al Goku ser tan superior a ambos, esta técnica no le hizo nada. Goku, sin saber qué estaba pasando, diría: ¿Por qué me están atacando? ¿Qué ha sucedido? Daishinkan, ¿qué te pasa? ¿Por qué me atacas? Soy Goku. ¿Qué rayos te sucedió? No me digas que es otra de las técnicas rastreras de esos malditos demonios idiotas. ¿Qué ha pasado, Saiyajin? Tus propios aliados se convirtieron en tus enemigos. ¡Qué lamentable! Lamento que no puedas confiar ni en tus propios aliados, pero al ver a alguien tan despreciable como tú, no me sorprende que te hayan atacado. Pero Miyuki, ¿acaso crees que soy estúpido? Sé perfectamente que fue de tus técnicas absurdas, y de alguna u otra manera estás haciendo pensar cosas que no son. En serio que no te cansas, ¿verdad? Daishinkan seguiría atacando a Goku, pero este esquivaría sus ataques y trataría de hacer que Daishinkan entrara en razón, pero esto no sucedía. Daishinkan seguía atacándole cada vez más y más, convencido de que el Saiyajin era el enemigo. De la misma forma, Zeno-sama seguía atacándole, pero Goku no sabía qué hacer en esa situación. Él sabía que ellos no estaban siendo conscientes de lo que estaban haciendo, y obviamente no les mataría, dejando a Goku paralizado sin saber qué hacer con esta situación. Mientras estos seguían atacándole, el portal había dejado de ser protegido, así que comenzaría a abrirse, pero